En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Me saluda como todos los martes Homero Bojorquez. Y bueno, ya les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, en el 97.3 de su radio, y que nos puede ver en la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Bueno, voy a presentar a quienes ya están con nosotros. Los otros seguros vienen en camino porque les está pegando el frío y se les pegaron las sábanas. Ricardo Medina, muy buenos días. ¿Qué tal, Homero? Muy buenos días. Saludos a todos los campechanos que nos escuchan. Y nos va a acompañar Roberto Oropesa. Andaba cerca, licenciado. Andaba cerca y pues ya el frío ya no le hace nada. Ya está No, sí está bueno el norte, está bueno el nortecito. Sí, entró bien, sí, temprano. ya nos tocaba, ¿no? Ya, que este año no habíamos frito navideño de adelantado, ¿no? Bien, sí. está bien, O sea, ya hacía falta. Sí, ya hacía varios. Sí, sobre todo para eso que compraron suéteres y chamarras y no las habían usado. Que los saquen del Que los saquen. Que los oreen un rato porque así es. La verdad es que todo el año hemos tenido calor. Mucho calor, claro. Todo el año. Hoy, pues desde ayer empezó a bajar la temperatura y bueno, no vamos a decir que hay frío, pero pues si está agradable. Hay que disfrutarlo, efectivamente. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que tenemos en la agenda. Sexenios después, la historia se recicla, tal como lo hicieron Felipe Calderón cuando inició la llamada guerra contra el narco con una operación en Michoacán. Posteriormente, Enrique Peña Nieto presentó uno cuando estallaron las llamadas autodefensas. Incluso Andrés Manuel López Obrador presentó otro en 2021 denominado Plan de Apoyo a Michoacán para abordar las causas de la violencia. Y ahora, y a una semana de que fuera asesinado Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó otro plan Michoacán con 12 ejes. El primero de seguridad, que se refiere al fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia, anticorrupción y despliegue de 12.287 elementos federales. Segundo, desarrollo económico con bienestar, polos de desarrollo, electrificación, apoyo al campo, turismo y empleo para 25,000 jóvenes. El número 3, infraestructura carretera, 39.330 millones de pesos en autopistas, conservación y 95 caminos artesanales. Infraestructura hídrica, 1.630 millones de pesos en agua potable, riego y saneamiento. 5, programa para el bienestar, 30.270 millones de pesos para 1.07 millones de beneficiarios. 6, educación, 6.300 millones en becas para 892,000 estudiantes. Nuevas universidades y centros deportivos. Salud, 7.800 millones en hospitales, IMSS, clínicas de ISSSTE y atención a adicciones. 8, vivienda, 82,000 viviendas nuevas y 50,000 escrituras. 9, cultura, 100 coros, apoyo a 13,000 artistas y promoción de la lectura. 10, mujeres, centros libres en 113 municipios y 50,000 créditos. El 11, jóvenes, para jóvenes, 500 actividades por la paz y contra adicciones. El número 12, planes de justicia indígena, cumplimiento al pueblo purépecha y nuevos planes para Nahua, Mazahua, Otomí y Pirinda con apoyo a 93,588 infantes. Bueno, pues así estamos con estos sucesos que se han dado. Recordamos también con Calderón el famoso michoacanazo, cuando se detiene a alcaldes, a diputados, los encarcelan y ahora sí que los encarcelaron y luego averiguaron, ¿no? Y el resultado fue que posteriormente los liberaron a todos porque pues no había pruebas contundentes o pruebas que dijeran que estaban relacionados. Pero en este caso de Carlos Manso, que es lo que ha destapado todo esto, y una serie de réplicas de protestas y manifestaciones a nivel nacional, pues porque era un tipo que desde que llegó a la alcaldía empezó a denunciar el problema que tenía Michoacán, un problema muy grande y que ha ido creciendo y que han dejado crecer las autoridades tanto estatales como federales, es decir, porque
Si nos referimos a las autoridades municipales, hay que decirlo que no tienen los recursos ni nada para enfrentar este tipo de situaciones. Bueno, incluso los productores, que son bastantes ahí, les han hecho muy difícil la vida en Michoacán, tanto los productores de aguacate como los de limones, ¿no? Y así ha sido una historia que se ha venido repitiendo y ningún gobierno, con todos los planes que han hecho, no han podido darle solución. Pero bueno, la mejor opinión la tiene Ricardo Medina. Pues yo creo que Michoacán es uno de los ejemplos que tenemos en nuestro país y lamentablemente no es el único. Hay varios estados que están en la misma condición, que refleja precisamente esta penetración del crimen organizado en todos los rubros de la sociedad, este cáncer que representa ya la delincuencia, que ha llegado hasta niveles insospechados, niveles que no deberían de ser, y que han de una u otra manera tomado control de toda la vida económica, la vida política, la estabilidad, la seguridad. El crimen organizado en estos lugares, como Michoacán, como Sinaloa, como Guanajuato, como Guerrero, como Tamaulipas, son dueños y señores de la vida de las personas y no hay autoridad que los pueda frenar. Entonces, todo este anuncio, que hay que decirlo también a destiempo del gobierno federal, todo este anuncio de dinero, de inversiones, de recursos para esto, para el pueblo indígena, para la cultura, por principio de cuentas lo debió haber hecho antes. El motivo de la indignación del pueblo michoacano, de la gente de Uruapan concretamente, es que no se escuchó, que no se le dio atención, que no se dio la importancia, que no se le dio relevancia al llamado, no de un ciudadano cualquiera, no de un empresario, sino del presidente municipal, el que representaba, en este caso formalmente, a todo el pueblo de Uruapan. Y si entonces con una autoridad constituida, una autoridad legal, hay esta falta de atención, hay este relajamiento, esta falta finalmente de darle urgencia a un reclamo, a una petición, una exigencia, a un pedido de auxilio que se le estaba dando al gobierno federal, pues entonces la verdad es que cualquier ciudadano, cualquier otro ciudadano, simplemente se siente absolutamente abandonado y desprotegido. Entonces aquí no es lo que vayan a hacer, ya no lo hicieron. Y por eso que no hicieron, hoy, lamentablemente, el presidente municipal, Carlos Manzo, está muerto. Ese es el enojo, ese es el reclamo, esa es la impotencia de un pueblo que se ha visto abandonado por muchos años. Entonces ya lo que vengan a hacer ahorita para invertir y todo, pareciera que es como que darle un poco de contento a la gente, más que verdaderamente resolver el problema. El problema en Michoacán y en el resto del país no se va a acabar en temas de inseguridad y de penetración del crimen organizado, mientras realmente no haya una voluntad política, una decisión del gobierno federal por cortar con quienes son los criminales, pero no solamente las cabezas del crimen, que están perfectamente identificados por parte del gobierno. Lo más grave, cortar con los políticos, cortar con los empresarios, cortar con los jueces, cortar con los legisladores que están a sueldo sirviendo los intereses o representando los intereses del crimen organizado. Mientras eso no se haga, podrán detener a lo mejor a un cabecilla y van a surgir 100. Mientras finalmente no hay una respuesta verdaderamente contundente y se desmembre sobre todo a quienes desde el poder hoy están encubriendo y protegiendo al crimen organizado, esto nunca se va a acabar. Y ciertamente esto se vivió con Calderón, se vivió en su momento con Peña Nieto, ¿no? López Obrador igual destinó recursos. Hay que recordar que en Michoacán surgieron estos ejércitos privados de autodefensas, que al principio se veían como una respuesta al crimen, una respuesta ciudadana al crimen, y luego muchos de estos quedaron claro que eran promovidos por el propio crimen. Entonces, es tal el estado de descomposición, de enredo, de no saber quién es quién, que verdaderamente aquí, si no hay una acción estratégica, pero bien planteada y sobre todo que busque cortar los niveles finalmente de mayor decisión, de mayor protección, de mayor encubrimiento, el crimen organizado siempre va a continuar siendo amo y señor. En Michoacán hay muchos alcaldes
muchos funcionarios, muchos legisladores, que le deben su puesto no a un partido, que se lo deben al crimen organizado. Entonces, pareciera entonces que esto simplemente es una respuesta para tratar de calmar los ánimos, salir con alguna respuesta, ¿no?, por parte del gobierno federal, y tratar de ir ganando tiempo en lo que se va enfriando o en lo que surge una nueva crisis, un nuevo escándalo que tape a ¿no? Pero creo que Michoacán finalmente hoy es una herida que simplemente es el reflejo de toda una situación que se vive en el país muy, muy grave, y que ya el pueblo mexicano está verdaderamente colmándose, llegando a un punto de rebose y de que finalmente ya creo que esto ya no es insostenible en muchos lugares, ¿no? Bueno, y hablamos de una figura conocida que mataron, ¿no? Porque bueno, sabemos que ya a nivel nacional Carlos Manso ya tenía, pues ya era conocido precisamente por estas denuncias, pero también mataron a dirigentes de los productores de aguacate, de limón, y otras personalidades de Michoacán que, vamos a decir, pues tenían rostro desconocido en todo el país, pero pues igual importantes son sus asesinatos, ¿no?, que no se atendieron o no se han atendido como debe ser. Damos la bienvenida a Yolanda Valladares. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Roberto, te escuchamos. Me gustaría leer un poco más del tema del eje de seguridad que da a conocer la presidencia. Mencionan fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, reiteran el tema de atención a las causas, la educación, empleo, programas sociales, bienestar, el desarme voluntario, un programa que lleva muchos años en el país, y aquí lo hemos visto, ¿no?, que es el desarme voluntario. Pone su mesita el ejército afuera del ayuntamiento, afuera del Palacio de Gobierno, y llega una persona con su escopeta vieja, su carabina, ¿no? Su pistola 22. Y efectivamente, entonces yo leo eso y a ver, estas son cosas que se vienen haciendo desde hace tanto tiempo, y sabemos que no funciona. Claro. Sabemos, bueno, aquí lo hemos visto, y creo que les dan un dinero en efectivo o algo, pero esto, a ver, por ejemplo, esto de el desarme voluntario, aquí en Campeche no procede, ¿no? Que no nos acercamos, bendito Dios, todavía al tema de Michoacán. Imagínense Michoacán si va a prosperar este desarme voluntario, por ejemplo, ¿no? Sobre todo cuando te están asediando los delincuentes, ¿no? Claro, ahorita más se va a armar la gente en Michoacán, después de lo que pasó con Carlos Manso. Pues van a crecer el número de personas armadas, no se van a desarmar voluntariamente, por supuesto que no. Luego dice consolidación de la Guardia Nacional con equipamiento, capacitación y acciones específicas que se extenderán a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado, fortalecimiento de inteligencia e investigación con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener a generadores de violencia, fortalecimiento de la estrategia anticorrupción, ¿no? Aquí está la clave que mencionaba Ricardo, el tema de la corrupción, hasta dónde está intervenido el Estado para realizar detenciones, dice, y debilitar estructuras criminales, implementación de un protocolo homologado de atención, creación de subsedes de la unidad antiextorsión para agilizar denuncias, unidades especializadas adicionales en coordinación con la Defensa Marina, la FGR, y capacitación avanzada de operadores del número 089, una línea exclusiva para denuncia anónima, que es el 089, coordinación con apego a los derechos humanos. Se van a desplegar 10.506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para implementar el plan de operaciones Paricutín, y 1.781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Cuayana, dice. Y ya desplegaron a 277 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 70 patrullas, además de que el Gabinete de Seguridad va a realizar visitas a la entidad para reunirse con autoridades locales. Ese es el tema de seguridad, y son 12 en total, pero falta uno, y todos coinciden en que falta un eje 13 en este plan, y es la remoción del gobernador, Ramírez Bedoya, ¿no? Todo el mundo pensaba que lo primero que venía después de esta crisis, después del asesinato de Carlos Manso,
era la renuncia del gobernador. Bueno, también. Y así como se esperaba, perdón, licenciado, en su momento con el gobernador de Sinaloa. Exacto, con a eso iba. Moya. Pero está demostrado Entonces, que Morena... Está demostrado que estas autoridades Nadie están cambia. rebasadísimas, como Rocha Moya, como Ramírez Bedoya. No, Y eso no se ve, Vamos a un corte. no se Vamos a ve un- esa voluntad política, No. perdón, para tomar una decisión Ni se verá. que realmente sea, pues, azotar la mano sobre la mesa y que digan, esto va en serio, porque el tema coyuntural es ese. Sí, el tema de la corrupción. y falta que regresemos también al pasado, donde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados Federal crean sus comisiones para investigar. Que Sí. no llegan a nada Cuestan. tampoco. Vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso, nos quedamos con tus comentarios, Roberto. Sí, pues eso era, ¿no? Que falta el más importante de los ejes, el de la voluntad política, para tomar decisiones que verdaderamente impacten en estados como este, porque todo lo demás ya se hizo. Todo lo demás ya se hizo, lleva, usted lo mencionó, cuántos sexenios implementándose planes, y Michoacán sigue igual, y Guanajuato sigue igual, y Sinaloa sigue igual, y cuántos estados siguen en lo mismo, ¿no? Y falta algo que verdaderamente que pegue a estas células de la delincuencia organizada. Creo que otra vez no lo estamos viendo en este plan que presenta el Poder Ejecutivo. Y además, Queda corto. Y además el tema de los recursos, ¿no? Por ejemplo, para este año pues ya se gastó todo el presupuesto. El próximo año pues bueno, van a tener que aprobar y ¿qué va a pasar? Pues bueno, lo que se ve así de inmediato es que van a recortar recursos a, pues, a lo mejor a otras entidades, ¿no? Sí. Ojalá no nos toque a nosotros. Yolanda Valladares. Hola, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Mira, yo empezaría diciendo que Andrés Manuel López Obrador se la pasó 18 años denunciando la corrupción del PRIAN, como él decía, y nunca nadie sufrió un atentado, ni siquiera el intento. Carlos Manso protestó menos de un año y lo mataron. Creo que para que pueda sobrevivir una red criminal con tanta impunidad, o sea, las redes criminales, hay que revisar las conexiones que tienen con el gobierno, porque no hay red criminal que subsista si no está al amparo del gobierno, de gente que está coludida dentro del gobierno y que protege el imperio criminal. Y desafortunadamente, como bien dice Roberto Oropesa, en este plan Michoacán no existe el apartado de desmantelar la red de funcionarios corruptos que cobijan al crimen organizado. Uno de ellos, el más emblemático de este sexenio de la Cuarta Transformación, sin duda es Adán Augusto, que no está coludido con un cartel, es el jefe del cartel de la Barredora, que es un ala del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, y si tú te fijas, las denuncias que ha hecho públicas el gobierno norteamericano en relación a funcionarios que se le han retirado sus visas por su involucramiento con el crimen organizado y tráfico de droga, hay una impunidad total. No hay una actuación del gobierno y cada vez que el gobierno norteamericano denuncia alguna red de corrupción, la presidenta de la República se escuda en la soberanía para no actuar y para demeritar las acusaciones del gobierno vecino. Lo cual quiere decir que no existe la más mínima intención de desmantelar las redes
de corrupción infiltradas en el gobierno que protegen las actividades delictivas del narcotráfico y lavado de dinero. No solamente es el delito del narco, sino el delito del lavado de dinero. No existe la más mínima intención de desmantelar esa red de corrupción. El Plan Michoacán que estamos viendo es prácticamente una réplica del que hizo Calderón. Estaba viendo que Calderón... Y el de Peña también, es muy semejante al de Peña. Ayer vi un comparativo donde decía, Calderón mandó 15,000 soldados, 15,000 elementos del ejército a Michoacán, los mismos que está mandando Claudia. Y Peña Nieto mandó 5, ¿no? Pero no difiere mucho el número de elementos, ni siquiera las acciones a seguir. Acciones que ya se probaron en el pasado y que ya se probó que no dio resultado. Entonces tuvo que pasar un lamentable asesinato como el que vimos y tuvo que pasar un levantamiento genuino del pueblo. Y cuando digo genuino es porque yo veía que los entrevistaban, decía, aquí no queremos a los partidos políticos. Y todo el pueblo se levantó y todo el pueblo dijo que iba a haber voto de castigo. La imagen del portazo al Palacio de Morelia, Ajá. ¿no? Las consignas contra el gobernador y... Entonces, la presidenta debe tener información, como presidente de la República, de los nexos que tiene Bedoya con el crimen organizado. Pero Bedoya es intocable, igual que Adán Augusto. Entonces, yo no veo cómo puedan ellos combatir el mal si no arrancan de raíz el origen de todos los males de este país, que es la infiltración del narco en las altas cúpulas del poder y del gobierno que los protege. Que tampoco es nuevo, ¿no? No es nuevo, pero te voy a decir algo. ¿De qué acusan a Calderón? De que tenía a García Luna que protegía a un cartel y se escabechaba a los otros, a la competencia de ese cartel, ¿no? De eso acusan a García Luna. Aquí... Y ya García Luna está encerrado. Ya está, y encerrado no por ellos, por los gringos, ni siquiera ellos, porque se la pasaron 18 años denunciando corrupción del PRIAN, y tú dime cuántas carpetas de investigación, cuántos encarcelados, o sea, cuáles fueron las acciones afirmativas de decir, ok, hubo corrupción en el pasado, pero la voy a castigar. Ni eso. Si no pudieron castigar la corrupción del pasado, menos van a poder castigar la corrupción del presente. Entonces, yo no le veo la única herramienta y el único camino que yo veo en el mediano plazo, pues es quitarle el poder a Morena, porque ya demostró que no hay una impunidad total y absoluta y hay una acción deliberada y concertada del Estado para proteger a cualquier miembro de Morena que sea acusado de algún delito. O sea, yo me acuerdo que en la época del PRI, si le descubrían algo a un funcionario, aunque estuviera coludido con ellos, lo metían al bote, hacían un escándalo, se deslindaban de él y lo castigaban. Aquí eso no existe. Pero al líder de la barredora, al que era el secretario de Seguridad Pública, ya lo expulsaron de Morena. Sí, pero sigue siendo el coordinador de los senadores. Hasta cuando Ayotzinapa, ¿no? Caso emblemático. A Bermúdez ya lo expulsaron, ¿no? El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, cuando Ayotzinapa renunció, era gobierno priista. Y ¿sabes qué es lo más dramático de esta situación? Que Morena pasó 18 años, antes se llamaba PRD, antes de ser Morena era PRD, todos estaban en el PRD, los que luego pues ya no les gustó la izquierda mexicana. Sí, y Andrés Manuel se llevó a todos los miembros del PRD y formó Morena. ¿Desde cuántos años ha estado gobernado por el PRD, hoy Morena, Michoacán? O sea, tiene varios sexenios. Solo hubo un caso de excepción
cuando entró Fausto, ¿cómo se Vallejo. llama? Vallejo, sí. que también fue desastroso, ¿sí? Pero de allí en fuera para atrás, cuando Felipe Calderón, el gobernador, Zacatecas era también ha sido. Lázaro Batel. Cárdenas Batel, que fue el que pidió que interviniera el ejército, porque la seguridad en Michoacán estaba en niveles insostenibles. Y fue que Calderón metió al ejército. Entonces, a mí me parece un discurso verdaderamente hipócrita el querer, después de 7 años en el poder, decir que Calderón tuvo la culpa. O sea, ese argumento ya no se sostiene. Y ese argumento causó una indignación tal que se levantó el pueblo de Uruapan en su totalidad prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos levantamientos más vamos a ver hasta que caiga este gobierno? Porque no están corrigiendo las causas de raíz. No he visto un golpe de timón ni un manotazo sobre la mesa que pueda decirnos, ahora sí las cosas van a cambiar. Lo único que se ha distinguido el gobierno de Claudia Sheinbaum es haber denunciado la red de Huachicol, pero la denunciaron porque quienes manejan el control de Huachicol le están generando ruido a su gobierno, porque es el grupo enquistado en Morena que quiere tener el control de todas las candidaturas en el próximo proceso electoral. Entonces, sí, ahí sí el gobierno, el poder del Estado quiere desmantelar a toda esa red de corrupción que financiaba las campañas de un grupo político al interior del Morena, que es detractor y oponente y no se alinea con la presidenta de la República. Entonces, yo no le veo la luz al final del túnel en este plan de gobierno de Michoacán, porque la impunidad en Morena es parte inalienable de su gobierno. O sea, no hay unas acciones afirmativas concertadas para desmantelar la red de corrupción que han convertido a Morena en un narcogobierno. Bueno, vamos a leer unos mensajes. Juan Francisco Portela Rodríguez, saludos a todos en la mesa, en especial a Yolanda Valladares, sin duda la mejor mesa de análisis. Rogelio Cervera, saludos a todos. Buenos días a todos, mesa revuelta, y amigo Ricardo Medina. Bueno, vamos al corte y regresamos con los comentarios y un nuevo tema. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Bueno, cambiamos de tema. En Campeche, la gobernadora Laida Sansores San Román entregó 29 vehículos y 1,065 piezas de uniformes con una inversión total superior a los 13.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP. Laida Sansores le dijo a los elementos de la Fiscalía, y cito, si no se hiciera esto que hoy hacemos en Campeche, no tendríamos cómo presumir que somos uno de los estados más seguros del país, y las fiscalías han sido fundamentales. Dice. Aquí todos trabajamos verdaderamente como un equipo, está el vicealmirante, el general, el comandante, todos estamos aquí cuidando la paz de todos los días, como ustedes que están en las calles, en la oficina, en donde se les necesite, arriesgando muchas veces la vida, destacando el trabajo coordinado en la mesa para la construcción de la paz y la seguridad. Ricardo Medina. Pues yo sí le voy a decir a la gobernadora que no hay nada que presumir en Campeche. No sé quién le dice que hay algo que presumir en materia de seguridad, cuando la seguridad en Campeche con este gobierno de Morena es un gran fracaso por donde lo querramos ver. Y eso de que somos el estado más seguro, de nuevo, si nos comparamos con Michoacán, con Sinaloa, con Guerrero, puede ser, que aparte son estados con mayor población,
Pero si nosotros nos referimos a nuestros propios números, es muy claro el gran fracaso que está ocurriendo en Campeche. Y voy a citar datos que cualquier persona puede checar del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí están las estadísticas de todo el país. En lo que va de este año 2025, o sea, de enero a septiembre de 2025, en Campeche han ocurrido 149 homicidios. 84 han sido dolosos y 66 han sido con armas de fuego. Si comparamos el mismo periodo, de enero a septiembre del 2024, ha habido un incremento, ¿sí? Tanto en homicidios dolosos y en homicidios con arma de fuego. En el caso de homicidios de arma de fuego, respecto al año pasado, aumentamos un 20% de muertes, de asesinatos. Si comparamos igual con el 2023, igual de enero a septiembre de 2023, el aumento en el número de homicidios con arma de fuego en Campeche creció el 57%. Y si comparamos todavía un año antes, el primer año de este gobierno de Morena, el 2022, de enero a septiembre de 2022 con enero a septiembre 2025, el aumento en el número de homicidios con arma de fuego fue de 127%. O sea, cada año ha venido aumentando de manera importante el número de asesinatos con arma de fuego. ¿Por qué tomo el referente de asesinatos de arma de fuego? Porque lo que está ocurriendo en Campeche, como lo hemos señalado en muchas ocasiones, es que hay una guerra del narcomenudeo, de los grupos criminales que quieren controlar la ciudad y el estado con la venta de drogas. Y esto se resuelve a través de ajustes de cuenta, a través de asesinatos sicariales, ¿no? Todos estos perpetrados con arma de fuego. Entonces, el hecho de analizar el aumento en el número de homicidios con arma de fuego es un indicador del grado de violencia que está ocurriendo. Entonces, desde el primer año del gobierno de Morena, de Laida Sansores, a este año 2025, 127% ha aumentado el número de asesinatos con arma de fuego en Campeche. Eso no es nada que presumir. Pero a ver, eso es en cuanto a logro, en cuanto a incidencia delictiva. Si lo vemos incluso desde el punto de vista administrativo, este gobierno tampoco está haciendo bien las cosas. Y les digo por qué. Pedimos información sobre el tema de reintegros al gobierno federal. Como ustedes saben, el gobierno federal aporta recursos para distintos rubros y cuando estos recursos no se ejercen dentro del año o no se ejercen adecuadamente, pues el gobierno estatal tiene la obligación de regresar ese dinero a la federación. Solamente en el rubro de seguridad, o sea, en el amplio rubro de seguridad, como parte del FASP, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es una asignación de dinero para apoyar a las fiscalías, a la seguridad pública, a los municipios, al C5, etcétera, etcétera, se han devuelto casi 15 millones de pesos. 9 millones de estos fueron el año pasado. 9.600.000 pesos se devolvieron el año pasado. Y esos 9.600.000 pesos que se devolvieron el año pasado, pues es una cantidad que se dejó de ejercer precisamente para fortalecer finalmente el rubro de seguridad. Por ejemplo, ¿qué cosas no se hicieron de acuerdo a los anexos técnicos del FASP? Se dejó de invertir, por ejemplo, casi 7 millones de pesos en equipamiento, uniformes, material de protección. Por ejemplo, 700,000 pesos destinados a chalecos antibala no se ejercieron. ¿Sí? 1,5 millones de pesos destinados a renovar equipos de cómputo no se ejercieron. Cerca de 2 millones de pesos en tema de vehículos, sobre todo de motocicletas, tampoco se ejercieron. 1,800,000 pesos para licencias de software tampoco se ejercieron. Por ejemplo, en el tema de sistemas de información, videovigilancia, que es uno de los rubros más importantes del Estado que más presume, 700,000 pesos que estaban destinados a mantenimiento de todo el sistema de videovigilancia se devolvió, no se ejerció. Y 1,172,000 pesos que estaban destinados a la compra de las antenas RFDI. ¿Cuáles son estas? Las que leen los chips de los vehículos para detectar si son vehículos robados o no, etcétera. Estos también no se ejercieron, no se compraron estas antenas, se devolvió el dinero. Pero no solamente esto, por ejemplo, para el apoyo al rubro de secuestro, ¿no? Para fortalecer las unidades antisecuestro, se devolvieron más de 300,000 pesos. Para el tema del rubro de búsqueda de personas, este tema de personas desaparecidas que en Campeche va en aumento, se devolvieron casi 250,000 de pesos. En el caso de periciales, se devolvió cerca de 700,000 pesos que estaban destinados a la compra, por un lado, de un microscopio balístico que sirve precisamente para la investigación de homicidios
y por el otro lado de un video comparador espectral, que es para un tema de documentos, ¿no? Y así podríamos señalar muchas cosas. En el caso de la lucha, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, casi 300,000 pesos. Entonces, este gobierno no tiene nada que presumir en materia de seguridad. No solamente no ha logrado controlar la incidencia delictiva, no solamente no ha podido bajar la violencia, frenar el número de homicidios, acabar con esta lucha de grupos criminales que semana tras semana dejan muertos en todo nuestro estado, sino que por el otro lado, el dinero que recibe del gobierno federal para apoyar finalmente y fortalecer a las policías, acaban devolviéndolo por ineficacia, por falta finalmente de una adecuada planeación de acciones, por no tener claridad en cómo hacer las cosas, o quién sabe, hasta por corrupción tal vez, pero que devuelvan más de 9 millones de pesos, casi 10 millones de pesos en un año, 2024, por ineficiencias, eso es criminal, eso verdaderamente es criminal. Sobre todo que hace falta el dinero, ¿no? Cuando se requiere tanto de esto. No hay ninguna justificación, o sea, si por alguna razón se cambió algún objetivo, lo que fuere, se pueden hacer los cambios, se pueden hacer los movimientos. Lo que no se debe de hacer es devolver el dinero, y una cantidad así, pues finalmente nos impacta. Entonces, en resumen, no hay nada que presumir en materia de seguridad. No solamente Campeche vive tiempos más violentos, sino que las autoridades que están a cargo de esta tarea simplemente no tienen idea de qué tienen que hacer. Roberto. Pues qué bueno que le metieron esos 13 millones, no los devolvieron, los metieron en patrullas y en uniformes, pero ayer esa no era la nota. Ayer la nota fue que Jackson tuvo que salir a desmentir que aparentemente, y es lo que se dice ahí en Champotón, pues ya le tocó a la familia del propio fiscal una situación de... Pero fue un cortocircuito, ¿no? Pero es que... eso dice, ¿no? Así es, pero una investigación en cuestión de horas, ¿no? Que ocurrió lo de que se incendia el predio, el local comercial o el taller del... Taller mecánico. Es el taller del papá de Jackson, que toda la vida se ha dedicado a tener su taller, él es mecánico allá en Champotón. Parece que se lo queman, parece que le queman el taller, es lo que dice la gente en Champotón, y bueno, le toca directamente a la familia del fiscal, y pues es que muy rápido, ¿no? ¿Qué investigación puedes hacer para desmentir? Salieron en 2-3 horas, ya había un comunicado de la fiscalía, me parece, vamos a ponerle 6 horas, ya había un comunicado de la fiscalía. Pero es como lo que ha ocurrido con los homicidios dolosos, ¿no? Enseguida leemos los comunicados que dicen que pues estaba implicado en cosas ilícitas. No, yo no sé si en el taller pero era algo ilícito. No podría asegurarlo, pero en Champotón lo que comentaban era que bueno, que ya le tocó a la familia del fiscal que le hagan un atentado, ¿no? Sí, porque es un lugar donde se ha dado mucho este tema de cobro de pisos, de intervención de los criminales. Entonces, bueno, pues en un lugar que está sediado, donde los comerciantes, ¿no?, viven sujetos a la presión y a la amenaza de los criminales que les cobran, ¿no?, por trabajar, o que los amenazan, los condicionan, pues resulta muy, muy, muy sospechoso. Por lo general, si hubiera sido un cortocircuito o algo así, si hubiera acompañado el comunicado de unas fotografías, creo que él explicaba algo de unos vehículos, de unos racers que tenían ahí estacionados. Bueno, hubieran acompañado el comunicado de una fotografía del vehículo, ¿no?, de algo más profesional, ¿no? Y bueno, la rapidez del comunicado para desmentir, para aclarar, es lo que a mí me llamó la atención. Lo que decía en Champotón, la gente que platicó con nosotros, era otra cosa. Decían que pues sí, que fue algo provocado. Y ayer tuvo que salir en ese evento tuvo que salir el fiscal a declarar y a desmentir. Entonces esa realmente fue la nota, de que al taller del papá del fiscal, aparentemente, aunque está desmentido por el fiscal y rápidamente se investigó por parte de la fiscalía, pues aparentemente dice la gente en Champotón que le quemaron su taller, ¿no? Entonces es una cuestión que genera una percepción de que si eso le pasó o le puede pasar, vamos a decir que fue cierto, ¿no? Si eso le puede pasar al papá del fiscal del estado, bueno, pues qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestra casa, en nuestro comercio, en
en nuestro negocio, ¿no? Eso es lo que pues yo vi preocupante en estas horas, ¿no? Y aparte los 3 homicidios el fin de semana en 72 horas, 2 en Pixtún, y bueno, pero qué bueno que se le invierta a la fiscalía, pero lo que se genera en torno a la percepción de inseguridad de lo que está pasando en Campeche, pues no nos puede tener tranquilos, ¿no? Además de lo que mencionaba Ricardo de la administración de recursos, pero bueno, ahí están. Bueno, yo lo que comentaba es que a mí no me extraña el comunicado, que en este caso dicen que fue un cortocircuito, no me extraña. O algo de unos vehículos, ¿no? Pero, de unos pero racers. no me extraña el comunicado, a eso me refería, que diga que pues fue un cortocircuito, ¿no? Como dices tú, pues qué rápida la investigación. Bueno, pues es lo mismo que ha ocurrido con los homicidios dolosos, ¿no? Enseguida sacan un comunicado diciendo que la gente presuntamente está involucrado en narcomenudeo y en otros ilícitos. Dice, pues, ¿con qué prontitud hacen la investigación del muerto, no? Cuando los que deben investigar son a los que mataron, y actuar con esa... Pero mira, afortunadamente Campeche es pequeño y los campechanos somos rechismos. ¿Será? Y en Champotón un poquito. En Champotón un poquitito más. Entonces ahí todo el pueblo sabe quién anda en la mafia, quién anda en malos pasos, quién no se mete. Todo el mundo sabe la vida de todo el mundo. Entonces un comunicado no cambia la realidad. Y la realidad es que la percepción para los campechanos de inseguridad se disparó desde que hubo cambio de gobierno, desde que hubo transición a la democracia. En otros lados, pues yo lo he observado, ¿no? Cambia el gobierno y también cambian los mafiosos en el poder. Entonces empieza la disputa por la plaza. Y aquí el problema principal es que entre campechanos nos conocemos todos y sabemos de qué pata coge a cada quien. El problema es cuando traes gente de fuera, ¿sí? Y no sabes a qué atenerte y los intereses de esas personas foráneas están completamente distanciados de los intereses de los campechanos. No conocen la idiosincrasia del pueblo de Campeche, siempre digo yo. Entonces creo que si no hay un diagnóstico de la realidad eficaz, ¿cómo puedes pensar que van a combatir la inseguridad y la delincuencia, el narcomenudeo, si lo niegan y dicen que no existe y que todo es maravilloso, que todo está muy bien? Entonces no hay forma de combatir, de ponerle remedio a las causas que originan ese disparo de la inseguridad que vive Campeche. Parte de la impopularidad que tiene hoy la gobernadora es la percepción que hay en los campechanos de indolencia ante estos problemas, porque se la pasa todo el tiempo fuera. Y lo grave de esto es que mucha gente de fuera es la que toma las decisiones, porque sí tiene su gente de confianza aquí. El problema es que entre su propio gabinete se andan matando, porque los de confianza traen declarada la guerra contra los foráneos, ¿no? Y por otra parte está el ala de Morena que siempre acompañó a la gobernadora. Entonces se andan matando entre ellos. Y la gobernadora no da acuse de recibo de eso. Se la pasa todo el tiempo fuera y se la pasa delegando decisiones en gente que su móvil no es el bienestar de los campechanos, es la transformación de sus bolsillos. Sí, es que si lo vemos de una otra manera, la misma indolencia, ese mismo desapego, esa misma indolencia, falta de compromiso que se vivió en Michoacán y que acabó con Carlos Manso muerto, es la indolencia que vivimos en Campeche, porque
aquí, si algo los campechanos han externado, han gritado, han señalado, es que se está perdiendo la seguridad que tanto nosotros valorábamos, que tanto nosotros apreciábamos. Y simplemente el gobierno no hace nada. Si en Michoacán el gobernador no lo están separando del cargo y no lo están enjuiciando y no lo están haciendo responsable de haber ignorado la exigencia de un alcalde, no de cualquiera, de uno de sus alcaldes, ¿cómo es posible que en Campeche la secretaria de Seguridad, que tiene la responsabilidad de vigilar y cuidar la paz, la seguridad, la tranquilidad de los campechanos, simple y sencillamente no esté dando resultados? Es la misma indolencia, la misma situación que estamos viviendo, y yo creo que ese es el signo de estos gobiernos, que prefieren simplemente querer hacer como que nos engañan, evidentemente no lo hacen, pero al caer en este juego de decir hay que presumir la seguridad que vimos en Campeche, nos están insultando a todos, nos están diciendo lo que tú exiges, lo que tú reclamas, lo que tú pides de tener una mayor seguridad en Campeche, no le voy a hacer caso, y hazle como quieras. Entonces, en los hechos eso se está viviendo. Yo creo que eso es algo que nos agravia, nos lastima, y al final nos obliga a tomar otra serie de medidas al respecto. Mira, me mandan una nota que dice, una nota de Jalisco, dice que jóvenes que son reclutados en Jalisco por el crimen organizado, pero hay una parte donde dice esta nota, dice reclutamiento de menores, una alerta nacional. Después del rescate de estos 3 jóvenes ahí en Jalisco, señala que se activaron protocolos de atención y protección a víctimas que recibieron apoyo psicológico y asesoría para regresar de forma segura con sus familias. Y aquí está, dice, autoridades de Jalisco informaron que este no es un caso aislado. En los últimos meses se han rescatado menores de edad provenientes de Chiapas, Campeche y Ciudad de México. Dice, todos ellos contactados por redes sociales con promesas laborales falsas y hablan de este reclutamiento forzado. Entonces, pues todo esto está pasando, no se puede tapar el sol con un dedo, alimenta la percepción de que el Estado está en una crisis de varios sectores. Nos daban el dato, por ejemplo, que de septiembre a octubre se perdieron 16,000 empleos. Aquí o sea, no es algo que estemos inventando nosotros. Esto me lo pasaban ayer el dato, y decía que en septiembre se contaban, con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en septiembre se contaban 142,788 trabajos, o sea, empleos, y al cierre de octubre 16,000 empleos menos. O sea, es parte de todo la situación que tenemos. No, pero está alimentando la cuestión de inseguridad y la el cuestión... drama que vive la gobernadora todos los días. ¿A cuál de tus grupos le haces caso? Pero estos son datos duros, ¿no? Sí, estos son datos duros, son datos reales, grupos, ¿no? al interior del gobierno de Morena, que se están disputando el acceso a la toma de decisiones y tienen versiones encontradas de lo que se debe hacer en el Estado para salir adelante? Pero ya sabes que, Yolanda, yo ni siquiera los veo disputándose o preocupados por gobernar. No. Yo no los veo preocupados por querer tomar decisiones en el gobierno, implementar. Por la están sucesión. preocupados por quién van a poner de candidato, están preocupados haciendo grilla, están preocupados queriendo posicionar a sus gentes. Ojalá estuvieran preocupados por querer mejorar la situación de seguridad, la situación de la economía de Campeche, pero no, eso no les interesa, eso ni les preocupa ni les ocupa. Lo que están preocupados es a quién se van a pegar para poder finalmente estar cerca del futuro o la futura candidata de Morena. Bueno, pues ya nos vamos. Agradecemos a Ricardo Medina, Mucho gusto. Roberto Oropesa, Muchas gracias, Yolanda licenciado. Valladares, que hayan estado en la Ya no hablo mesa. del coach. Sobre todo a usted, que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.